Una nueva etapa política, desafíos y propuestas. Elecciones presidenciales 2025 en Infinita. Estamos de regreso en este especial de Radio Infinita y Mega Media en torno al recuento de votos de esta elección presidencial y parlamentaria 2025, ya con un porcentaje bastante más cuantioso, 15,04% de los votos escrutados. Yanez Jara se mantiene en el primer lugar, pero solo con un 26,17% por debajo de la línea de apoyo del gobierno. José Antonio Kast la sigue de cerca con un 24,87% y Franco Parisi llega a un 18,16% de las preferencias. Todo esto según los últimos datos del CERVEL. De que se puso entretenida la cosa, se puso entretenida la cosa. Para bien, eso es algo que vamos a tener que decidir cada uno, ¿no? Queremos conversar a esta hora con Camilo Férez, director de Estudios Sociales y Políticos de Acerta. ¿Cómo estás, Camilo? Buenas tardes. Hola, ¿cómo están? Y Gonzalo Miller, director Hola, del Centro de Políticas Públicas de la Universidad del Desarrollo. La Jungla se hace presente aquí en Radio Infinita. ¿Cómo estás, Gonzalo? Hola. Hola Matías, hola Paola, aquí en la jungla, ¿verdad? Sí, pues la Jungla. No, miércoles, pero aquí estamos. 2/3 de la Jungla presentes acá en Radio Infinita. Rodrigo Bravo muy ocupado en el Switch. Debe estar más entretenido en todo caso con estos resultados, porque si hay algo en lo que surge Rodrigo Bravo es el caos. Y la verdad es que ha sido bien caótica esta entrega de resultados. Me refiero en cómo Franco Parisi ha ido creciendo y estuvimos tanto rato hablando de Kaiser, el fenómeno Kaiser, y una vez más, Camilo, Franco Parisi es el que se termina posicionando en un tercer lugar, esta vez con mucho más votos y probablemente con una mejor posición política para lo que viene. Totalmente, más votos y además más distribuidos, porque el fenómeno de Parisi antes estaba mucho más concentrado y ahora está bastante distribuido. Tiene algunas comunas de la región metropolitana en la que le ha ido muy bien, otras en las que obviamente no existe. Está muy fuerte en muchas zonas del sur, en algunas incluso segundo, y por lo tanto es de todos estos candidatos viejos conocidos, de los que llamaron la segunda división, es por lejos el que está mostrando la mejor performance, al punto de convertirse probablemente en el tema de conversación principal entre la primera y la segunda vuelta. Y Camilo, y en ese sentido, ¿qué nos enseña? Digamos, ¿cuál es el ejemplo que queda para los que están en política, los que quieren hacer política, que un discurso que a uno le parece, no sé si ya no me atrevo ni a decirlo, pero tan vacío, tan populista, como el de Franco Parisi, tenga estos réditos electorales inusitados? Sí, todavía es temprano para sacar demasiadas conclusiones, pero obviamente aquí hay una torta. Nosotros con Gonzalo, esto sí lo discutimos muchas veces en el programa, hay una torta que es invariable, que ha sido la torta de la oposición. Y esa torta obviamente no es homogénea, pero se ha mantenido persistentemente en cerca de un 65% del electorado, medido en las encuestas que la apuntaron, las menos, y las que guatearon, las más, incluso las más sonadas. Pero esto sí era muy invariable. Este 30, 65, se mantenía permanentemente. Entonces uno tiene que decir, ahí dentro hay gente que tiene dos grandes vectores por los cuales se mueve. Uno es el de ser oposición, y otro es el de lo nuevo, el cambio, por así decirlo, que muchas veces se intersectan entre sí, pero a veces tienen vertientes distintas. Yo creo que Parisi, vamos a verlo después un poco más en detalle, pero Parisi es muy fuerte en lo segundo, es decir, es alguien que, mientras la derecha estuvo muy enfocada en demostrar quién era más nítido como opositor y como derechista, Parisi se dedicó a decir todo nuevo, rebarajemos. Y lo que está mostrando esta elección es que eso todavía tiene mucha escucha. Es un discurso, toda esta idea de ni facho ni comunacho, y eso es muy parecido a los discursos de que se vayan todos, déjenme hacer a mí, esta pega. De la casta, es el discurso, a mí me reían hace un tiempo atrás, porque lo decía en un programa de un podcast amigo, pero es como el fenómeno Bombalé. Es decir, son estas personas que conectan con el sentimiento de la gente que está deprimida porque perdió la roja, toca las mismas teclas y de repente alguien levanta la mano y dice, ¿y por qué no le pasamos la selección a Bombalé? Bueno, aquí pasa un poco eso. Él explota ese tipo de mensajes. Bueno. Gonzalo, ¿cómo le lees tú? Bueno, hasta ahora, más allá de cómo termine el resultado, el París está siendo el gran enterrador de las encuestas, ¿no? O sea, el personaje que más superó el fenómeno social que no se vio venir, aparece aquí. Cuando muchas veces lo repetimos, ¿no? Repetimos muchas veces. Había una gran cantidad de personas que se iban a seguir al final y quizás se iban a involucrar.
fuera del eje izquierda-derecha totalmente y con mucha libertad, bueno, yo creo que Franco Parisi se transformó, como suele ocurrir, por ejemplo, como ocurrió con el ahora presidente en Bolivia, ¿no? El actual presidente de Bolivia, que se transformó en un candidato refugio, ¿no? En un candidato que necesariamente era el preferido, pero fue el refugio de muchos que no querían confrontarse en esta idea entre el actual gobierno y la derecha. Hay que tomar nota de quiénes votaron por Parisi, bajo qué lógica lo hicieron. Vamos a tener muy poco tiempo para hacer ese análisis, ¿no? Y qué pasa finalmente con esos votos, porque es un gran caudal, rompe todo el molde de lo que se estaba esperando para hoy día, se transforma en una gran sorpresa, sí, pero en un ambiente donde la oposición, ahí no hay tanta sorpresa, ¿no? El 60% de los votos. Sí, ahora hay que hacer doble clic en algunas cosas. Quiero partir, Camilo, por el porcentaje de Jara, ¿no? Un 26,17% con 15,04% de las mesas escrutadas. Sí. Habíamos hablado durante la semana sobre cómo esta proyección que en algún minuto hizo Darío Quiroga debajo del 30% probablemente era para bajar las expectativas. Y uno conversaba con cualquiera del medio político y te decía lo mismo. No, si saben que van a sacar el 30%, están tratando de que el resultado se vea un poquito mejor, entendiendo que la segunda vuelta va a estar difícil. Bueno, no bajaron las expectativas lo suficiente. La verdad es que un 26% está demasiado debajo por la línea de flotación del gobierno, y la pregunta acá es ¿por qué? No, es muy bajo. El primer efecto práctico es que yo voy a tener que pagar una comida. Se sabe. Oye, ustedes dejen de apostar cosas. Adelante, me la tire. Paren de gozar. El tema completo, Gonzalo, se paga la comida. Ya, listo. Estancado. Ya. Y invitamos a nuestros contertulios de ahora también. Es más, me rajo. Listo. Ahí estamos. Ya. Despejado eso, es súper compleja la votación, sobre todo porque está quedando muy cerca, demasiado cerca de José Antonio Kast. No solamente está muy debajo de sus propias expectativas, debajo de la performance del gobierno, sino que además está quedando extremadamente cerca sin que uno pueda vislumbrar que tenga mucho espacio de crecimiento en los términos en los que estamos viendo que se está comportando la elección ahora. Es cierto que podría ser, por ejemplo, que el tercero no endosara o hiciera lo que... Pueden pasar muchas cosas, pero cuesta creer que exista un espacio de crecimiento sustantivo para Jara, mientras que es bastante evidente que hay bolsones que son muy próximos a José Antonio Kast. Por lo tanto, yo creo que este segundo elemento es aún más grave. Y se queda muy concentrada, hasta que miremos la distribución total, en un fenómeno tremendamente de público muy informado, de público muy comprometido con la política, que en comunas urbanas. Es cierto, por ejemplo, que le va muy bien en Puente Alto, era esperable, tiene un muy buen apoyo ahí, pero también en Maipú le fue bien, pero no tan bien como su principal bastión. Pero en definitiva es un fenómeno que no solamente, que es al revés de lo que estábamos diciendo de Parisi. Está mostrando ser bajo, pero además está mostrando ser concentrado, más parecido a lo que lo que le pasa a Evelyn Matei. Es decir, son dos candidaturas que uno tendría que decir hoy día, bueno, son las principales damnificadas del voto obligatorio. Gonzalo, dejando de lado un poquito la parte alta de la tabla, te quiero preguntar también qué significa esto o qué podría significar para Chile Vamos. Lo digo porque Evelyn Matei está con un riesgo real de eventualmente quedar quinta en esta votación, esta cuarta, pero muy pegada a la figura de Johannes Kaiser. Habrá que ver si esto se puede matizar con los resultados de la elección parlamentaria, pero se empiezan a acercar quizás el peor escenario que se había proyectado para la candidata del sector. Sí, se ratifica un poco ese escenario de derrota. Yo creo que para Evelyn no pasar la segunda vuelta ya era una derrota, ¿no? A veces se había preparado, era el espíritu que había, y ya después, y además no logra consolidar una buena posición, aunque sea por números estrechos, ¿no? A veces por un punto más, un punto menos, puede quedar tercera, cuarta, quinta, en este caso cuarta o quinta, ¿no? Que el lugar pareciera ser el cual está en la disputa. Va a tener, como tú mismo dices, Matías, un correlato con respecto a lo que pasa parlamentariamente, ¿no? Yo creo que Vamos hizo una apuesta parlamentaria muy exigente, y obviamente que ese resultado, esa expectativa que hay respecto de tener una buena representación, la expectativa de los partidos era sacar entre 10 y 12 puntos más que Evelyn Matei en votación parlamentaria. Vamos a ver si esa expectativa se cumple, ¿no? Y vamos a ver también qué pasa con el fenómeno Parisi. Si ese fenómeno Parisi, porque si uno lo traslapa, hace lo mismo al revés, ¿no? Dice, bueno, ¿cuánto se transforma en parlamentario, ¿no? Del fenómeno Parisi, este 18%. Yo
Yo creo que nos va a costar y nos vamos a encontrar con una sorpresa que la elección presidencial no necesariamente va a tener un correlato parlamentario. Es decir, que fueron dos elecciones que se jugaron en canchas distintas y también, vamos a tener ojo con un detalle, muy pocos nulos y blancos en la elección presidencial. Sí. Hasta ahora, muy pocos. Vamos a ver qué pasa en los parlamentarios. No hay que hacer cosas que ahí el fenómeno parece y se diluya y cambien un poco, se reestructuren, porque este elector que encontró un refugio en la elección presidencial, si se valida eso, quizás no lo encuentra a nivel parlamentario, no es un voto militante, por decirlo así, no va a votar en plancha, sino que alguien que dijo, bueno, en esta elección me parece esto, en esta otra quizás no tengo tanta información, o no me interesa tanto, y por lo tanto va a ser un resultado distinto. Gonzalo... La derrota de Matei, dolorosa, sin duda. Había una expectativa respecto a lo que estaba pasando en Santiago, o termina pasando en Santiago, ¿no? Que parece que hay dos elecciones, lo que pasó en regiones y lo que pasó en Santiago. En Santiago, Devel Matei tiene una posición mucho más cercana a José Antonio Kast, estaba peleando, de hecho, en segundo lugar durante un rato, se consolidó en un tercer lugar, en cambio en regiones, en la mayoría de las regiones aparece en quinto lugar. ¿Cuánto de eso está afectando el promedio de lo que vemos hoy día? Lo vamos a ver ya con el 25% de la tendencia ya más definitiva. Gonzalo Miller, director del Centro de Políticas Públicas de la Universidad del Desarrollo, y Camilo Férez, director de Estudios Sociales y Políticos de Acerta. La Jungla se hace presente acá en Infinita. Muchas gracias por habernos Y los llamamos por acompañado. interno para ver el restaurante. Sí, eso sí. Coordinamos de ahí. ¿Ya? Está bien. Cumpliré. Que estén muy bien. Chao. Cuídense.